Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. El libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra indiscutiblemente es la verdad. Aunque haya muchas verdades según la ciencia, según los pensamientos de los hombres, según las corrientes de pensamientos, las filosofías, hay solo una verdad absoluta que tiene poder para transformar, y es tu palabra, Señor. Ella es viva, Señor, porque produce vida en nosotros. Ella es eficaz, Señor amado, porque transforma nuestras vidas, Dios. Ella es más cortante que una espada de doble filo, Señor, porque no solo trabaja en la conducta, sino que trabaja en el corazón, en lo que no se ve. Gracias por tu palabra, Señor, y Casa de Bendición, amamos tu palabra. Háblanos, Dios, por medio de tu Espíritu, que es el Maestro por excelencia. Señor, unge mis labios para entregar el mensaje de tu palabra, Señor. Abre los oídos a escuchar el consejo de la misma. Y, Señor, que al salir hoy de este lugar, nuestras vidas sean transformadas para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, no siente el gozo ni siente la alegría. Gloria a Dios. Bueno, la confianza es algo que se edifica por medio de las relaciones. No sé si usted ha tenido alguna ocasión en su vida en la cual ha puesto su confianza en alguien y esa persona le ha fallado, y ya luego esa confianza se ha visto rota. Y es muy difícil, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, no es imposible, pero es muy difícil volver a restaurar la confianza cuando alguien te ha fallado. Pero es posible. Ahora, nosotros debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios, la suma de ella, dice la misma Biblia, es la verdad. 8:32 del Evangelio de Juan dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y así tenemos un sinnúmero de versículos en toda la Escritura que pudiéramos tomar para hablar acerca de este tema. Pero yo quiero hablarles a ustedes en manera de interrogante: ¿por qué debemos de confiar en la Biblia? En el mes de la Biblia queremos hablar de ese tema. ¿Por qué debemos de confiar en la Biblia? Hay un salmo en el capítulo 1 que muchos de ustedes conocen de memoria. Y el verso 1 al 3 dice que es bienaventurado el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Y hace un contraste la palabra y dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, diga conmigo, sino, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y compara a este hombre y dice: esa persona, ese hombre, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Quiere decir que el agua aquí, ¿verdad?, que viene a ser un tipo de la palabra de Dios, produce vida en el creyente. Y confiar en la palabra de Dios produce gozo en el alma. ¿Cuántos dicen amén? Algunas veces nosotros venimos al Señor y no somos personas por los diferentes caracteres, no tenemos un carácter quizás muy agradable. Vaya, lo voy a decir así: caemos golpeados a la gente, caemos pesados. Pero nosotros, cuando la palabra cae en nuestro corazón, que otro pasaje de las Escrituras dice que es como una semilla y el corazón es como un terreno, y esa palabra cae en un buen terreno que es el corazón, y la disposición del corazón es del hombre de estar continuo a buscar la palabra de Dios. En ese corazón van a surgir muchas cosas que le van a inspirar al hombre, al ser humano, confiar en la palabra de Dios. Porque confiar en la palabra de Dios, dice el texto que leímos en el libro de los Salmos capítulo 1, es un deleite. Yo no sé si usted
puede pensar en algo que le produzca mucho deleite, alguna comida, alguna, no sé, algún hobby, algo que le produzca mucho deleite. Y la frase que utiliza el salmista dice: en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, el deleite de este hombre viene como producto de la palabra de Dios en su corazón. Mi esposa ahorita testificaba a manera así, a vuelo de pájaro, acerca de cómo ella pudo batallar como joven a los 19 años contra las tentaciones. Porque las tentaciones son las mismas, lo que pasa es que se prolifica las maneras como Satanás trabaja, pero todos los jóvenes hemos tenido las mismas tentaciones. Y ella, la única manera como ella batallaba era en oración, leyendo la palabra y escribiendo la palabra. Claro, hay un poder espiritual en la palabra para transformar la vida de los hombres, que todo aquel que tiene suficientemente o suficiente tiempo en los caminos del Señor y ha hecho de la palabra una prioridad en su vida, es notable la transformación y el poder de la palabra en esa persona. Ahora, la delicia habla de un sentimiento de placer. Cuando nosotros leemos la palabra debemos de sentir placer. Habla de un sentimiento de satisfacción pero extremo. Es decir, produce una satisfacción como cuando usted ve al mejor equipo del mundo, al Barcelona, meter un gol contra Real Madrid. Entonces no hay nada más hermoso que confiar en Dios. No hay nada más hermoso que confiar en la palabra de Dios. Ahora escuche bien, ¿cómo conocemos a Dios nosotros? Conocemos a Dios por medio de su palabra. Y tenemos experiencias también con Dios que son filtradas por el conocimiento de la palabra. Es decir, la palabra de Dios, amado, tiene un poder en la vida del creyente, que aquel que lo logra, digamos, utilizando una palabra moderna, lo logra desatar, logra descifrar los códigos que tiene la palabra de Dios en tu vida. Tú no necesitas depender de nadie más, aunque los cielos, aunque los montes se remuevan al corazón del mar, aunque tiemblen los montes a su braveza, tú y yo permanecemos confiando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento que no se mueve. Ahora, la palabra nunca nos falla y Dios desea que confiemos en Él, que confiemos en su palabra. Con los años que llevo sirviendo al Señor, he aprendido, amado, que Dios me guía mejor en las decisiones que tenga que tomar cuando leo la Biblia antes de actuar. Siempre tengo una guianza más atinada, más específica. ¿Por qué? Porque leer la Biblia es buscar el consejo de Dios. Yo no sé si usted le dice a sus hijos: oye, tú no oyes consejo. ¿Será que el Señor nos dice a nosotros lo mismo? Oye, tú no oyes consejo. Te he dado mi palabra y andas buscando revelación y andas buscando no sé qué, pero tienes la palabra como se predicaba el domingo pasado. You just have a dusty Bible. Una Biblia llena de polvo. Y leer la Biblia nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Por eso dice el escritor de Hebreo, es veraz la palabra de Dios, es digna de fe y confianza. ¿Por qué? Porque ella no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es veraz. La Biblia tiene un solo autor y es Dios. Hay varios escritores, pero un solo autor. Y es Dios, y el Espíritu de Dios no se equivoca. Y dice la palabra del Señor, 1:21 del libro de la primera carta de Pedro, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y nosotros decimos, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía es de uso personal o de ¿cómo se diría? De nosotros interpretación personal. Sino que toda la Biblia, nosotros no podemos escoger de la Biblia lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Toda la escritura es útil. De eso vamos a hablar en breve. Ahora, algo importante que hace la Biblia es que nos prepara para servir mejor a Dios. Un común denominador en la mayoría de las personas que han sido ejemplo para mi esposa y para mí en la vida cristiana como servidores de Dios
hay un común denominador y es que todos son gente que aman la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce, lo primero que produce la palabra de Dios en ti es una semejanza a Cristo. Y Cristo es un servidor. ¿Me hago entender? Mientras más tú conoces a Dios por medio de su palabra, más te inspiras a servir a Dios, más te inspiras a adorar a Dios, más te inspiras a buscar a Dios. Y lo primero que quiero compartir la mañana de hoy, yo creo que hay un PowerPoint, no sé si quizás no lo lograron poner. La palabra de Dios es digna de fe y confianza. Nosotros a veces leemos el weather. ¿Cuántos tienen el weather app? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hacemos? Miramos todos los días. Mi esposo y yo estamos prácticamente todos los días aquí. Y tenemos proyectos y decimos, bueno, vamos a ver el weather porque no vamos a sacar todo y vamos a estar trabajando. Y de momento venga la lluvia y uno se hace entender o se deja guiar por lo que dice ahí, pero con una confianza plena, ¿verdad que sí? Pero ¿a cuántos les ha fallado el weather app? No, si no va a llover, mi amor, no te preocupes. Pero la palabra de Dios no es así. Nosotros podemos confiar, podemos depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en que ella no falla, ni una jota, ni una tilde de ella cambiará, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y nuestro criterio para determinar la verdad no es otra cosa que la bendita palabra de Dios. Aquí es donde muchos chocan. Ayer yo tuve una experiencia agridulce. Una persona me dice, hay una pareja que conozco en tu iglesia, están muy contentos con ustedes y demás. Ah, qué bueno, le digo, sí, porque ellos vienen del norte. Y entonces yo le dije, vete a esa iglesia porque tú sabes que la gente del norte viene con otra mentalidad y otra manera. Y yo, ok, ¿cuál es la mentalidad y la manera? O sea, en una manera fina, sin ella querer, se le zafó, nos dijo a nosotros old fashioned. Porque pues nosotros no, aquí no hay protagonismo. Aquí el protagonista es Jesucristo. Aquí el que se quiera levantar lo apagamos rápido. Aquí la palabra de Dios es la verdad absoluta. Se predica y se enseña como está escrita. Le guste, no le guste, se amarguen, no se amarguen. La palabra de Dios, adoramos a Dios. Aquí no estamos para darle gloria a los hombres. Me imagino que se refiere, y pues que somos conservadores al vestir quizás. Me imagino que serán esas cosas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo determinamos la verdad? A través de la palabra de Dios. Miren lo que Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, que lo cité ahorita como Pedro. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y habla por lo menos de 4 cosas que hace la palabra de Dios en nosotros. Lo primero que hace la palabra de Dios es que nos enseña, digo conmigo, me enseña. Dígame redarguye, dígame corrige y dígame instruye en justicia. Son 4 cosas, no es que sean las únicas, pero este pasaje arroja luz a estas 4 cosas. Entonces, muchos basan la verdad en diferentes fuentes de información. Muchos basan la verdad en diferentes experiencias de vida. Y eso puede hacer que la verdad se convierta en algo subjetivo, porque en base a las experiencias de vida que usted tiene, que no son las mismas mías, nuestra verdad va a chocar. Y en el libro de Amós, el profeta, capítulo 3, verso 3, dice, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, mucha de la desunidad en el cuerpo de Cristo se produce porque no hay una verdad absoluta que nos una. Y la verdad siempre tiene que preceder a la unidad. No podemos estar juntos si usted cree en la reencarnación y yo creo en la resurrección. Ayer estuvimos en una reunión de ministros y se nos presentó unas estadísticas del cristianismo de Estados Unidos. 56% de los jóvenes cristianos piensan que está bien mudarse con su pareja y vivir en concubinato.
antes del matrimonio. Quiere decir que más de la mitad de nuestros jóvenes en las iglesias se sienten cómodos con eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Estarán siendo enseñados en la verdad? Porque hay dos formas. O sea, aquí hay dos caminos. Yo le puedo enseñar a usted la verdad y usted escoger la mentira deliberadamente. Eso produce un resultado muy peligroso, que es el endurecimiento de corazón y como último la cauterización del corazón y como último que Dios te deseche. Entonces, 56% de los jóvenes de nuestras iglesias que se sientan todos los domingos a escuchar palabra, creen que está bien algo que antes cualquiera de nosotros, sin ser cristiano, sabíamos que eso era pecado. Eso no había ni que... ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, 46% de los cristianos de nuestras iglesias creen que el Islam, el cristianismo y los derivados adoramos al mismo Dios. Esa es la iglesia de América. ¿Ok? 37% de los cristianos sentados nominales en nuestras iglesias creen en la reencarnación. Lo cual concluimos, y era mucho más estadística, que Estados Unidos es el campo misionero más grande de este lado del mundo ahora. Es decir, se autodenomina una nación cristiana, pero están lejos de la verdad de Dios. La pregunta sigue de pie. ¿Quién determina la verdad? Esa es la pregunta. La Biblia está compuesta por 66 libros. La Biblia cristiana que nosotros, ¿verdad? Hay otros libros apócrifos como que la Iglesia Católica abraza y demás. Eso es harina de otro costal. Y fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años, esos 66 libros, por más de 40 escritores. Y en ella no hay una sola contradicción. En un periodo de 1600 años, usted le puede dejar unas instrucciones específicas a cada uno de sus hijos. Y a la medida que van muriendo, tienen que seguir las mismas instrucciones específicas. Y luego los nietos, y luego los bisnietos, y luego los tataranietos. Yo le garantizo a usted que 1600 años después ya no existe esa verdad. Que sí, que esta mera preservación de una verdad en un milenio y medio es pura y netamente un milagro del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la palabra es espíritu, no es papel y tinta. Ahora, cuando nos educamos en la palabra de Dios, no solo obtenemos un conocimiento, sino que, como dije antes, la palabra te capacita para servir. Para servir a Dios, pero también para servir a los demás. Es lo primero que te va a capacitar la palabra de Dios. Y una de las palabras que utiliza Pablo para describir la utilidad que tiene la Biblia o la palabra de Dios es que dice el texto nos redarguye. Es decir, nos reprende. ¿A quién le gusta ser reprendido? Vamos a ver a la 1, vamos a ver a las 2, a las 3. Fracasamos. A ninguno nos gusta ser reprendido. Yo no me voy a santificar, aquí está Jehová delante de mí. A mí me gusta ser reprendido por Dios. Amo ser reprendido por Dios. Amo ser reprendido por Dios. Porque de otra manera yo no sería hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios a sus hijos ama y a los que ama. Entonces no hay manera de ser un hijo de Dios y no amar la reprensión de Dios. Si no, ¿para qué están los 10 mandamientos ahí? Eso es del pasado. No, los 10 mandamientos están vigentes. Lo que pasa es que nosotros ya entendimos, porque se nos fue quitado el velo, que no logramos nosotros satisfacer la justicia de Dios por medio del cumplimiento de ellos. Por lo tanto, tenemos que abrazarnos de la justicia de otro que se llama Jesucristo, que sí puede cumplirlo, y en Él yo tengo ahora justificación. Ahora, lo que muchos no alcanzan a entender es que la corrección que da la palabra de Dios es para mejorar.
Es para sacarnos del error. ¿Cuántos de ustedes les duele tener que reprender a sus hijos? Pero por cuanto los ama, los reprende. Un padre que no reprenda a sus hijos, por más que yo le quiera buscar palabras y cuestiones de semántica, usted no ama a sus hijos. Usted lo ama, pero con un amor corrompido. Si usted ve a su hijo hacer el mal y se va a tirar por un risco y no lo corrige, usted me va a decir a mí que eso es amor. Usted se puede poner violetas explicándome a mí que eso es amor, pero eso no es amor. De ninguna manera eso me va a convencer a mí. Otra palabra que usa Pablo es que dice, no solamente redarguye, sino que instruye. La palabra de Dios viene de una palabra griega que es la palabra paideia, y tiene el sentido, escuche bien esto, de una instrucción educativa, paciente, pero una instrucción tanto en la mente como una instrucción moral. Es como cuando usted cría a sus hijos y le enseña a que a los ancianos hay que respetarlos, ¿cierto o no es cierto? A una dama se le abre la puerta, ¿cierto o no es cierto? Ya fueron menos los amenes. ¿Ve cómo se va perdiendo? ¿Ve cómo las verdades se van corrompiendo? Usted le enseña a sus hijos varones a no pegarle a las mujeres, ¿cierto o no es cierto? A no maltratar a la mujer. Ahí sí que se fueron los amenes al gozo. Bueno, y otras cosas para no seguir entonces y se me vayan a enojar. Pues así mismo nos instruye la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo para decirme a mí que tiene 3.483 promesas. Gloria a Dios por eso. Pero yo necesito ser instruido en la palabra de Dios. Por eso es que el ministerio que realizamos nosotros los pastores debe estar basado en las Escrituras y no en inventos de hombres, hermano. Hoy hay una nueva homilética en la iglesia del siglo XXI. No digas pecado, di errores. Todo esto está escrito, ¿ok? Hay libros que te enseñan acerca de ello. Para que Casa de Bendición crezca, pastor, y la gente no se ofenda y se vaya. No diga pecado, di error. ¿Ves? Suena un poquito más llevadero. Y así hay un montón de palabras que se han sustituido. Y esto se hace con el propósito de tener una iglesia, make me feel good church, ¿no? Una iglesia que tú te sientas bien. Okay. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien de lunes a viernes en su trabajo? Oramos y nos vamos. Yo creo que ya el mensaje, ¿verdad? Porque nuestras opiniones, escuche bien, su opinión y la mía y las prioridades de esta cultura que estamos viviendo cambian. Son cambiantes. Las leyes cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ella es indiscutiblemente la autoridad máxima sobre la vida de todo aquel que se llama a ser hijo de Dios. Dice Primera de Pedro 1, 24 al 25, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ella no pierde efectividad. La palabra del Señor es lo máximo. Aquí podemos tener carencia de músicos, de adoradores, de lo que sea. Si hay predicación el domingo, yo voy para el culto. Es lo más importante, hermanos. Y la Biblia tiene ese poder de convencerte de un mal hábito que no nos gusta que nos convenzan. Y entonces eso es parte del trabajo del pastor llamado por Dios. Los pastores llamados, pues ya es otra cosa. Pero los que hemos sido llamados por Dios, tenemos que muchas veces ponernos esa vestidura y decir, te amo, te quiero, pero necesitas corregir esta área en tu vida. ¿Y cómo yo puedo ser convencido si a mí no me gusta que el pastor me lo diga del púlpito? Escuchaba un pastor esta mañana que decía que en 30 y pico de años de ministerio pastoral, como 10 o 11 veces
ha sido abordado después del culto, pastor, venga acá, lo que tenga que decirme, dígamelo a mí. Dígamelo en mi cara. No esté diciéndolo del púlpito. Y el pastor le decía, no copio, no entiendo. No, porque usted se pone a decir las cosas mías ahí. Mi mujer ha hablado contigo. No, hermano, yo estoy predicando la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando el logo se hace rema, es decir, cuando ya no es solamente un conocimiento escritural, sino que es una palabra específica para ti, y Dios te dice, oye, estás mintiendo, y Dios te dice, no mientas. Eso no nos gusta. Entonces el salmista resolvió esta situación cuando dijo en el Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya está resuelto el problema. 3:16 de Colosenses, Pablo le escribe a la iglesia y le dice que more mucho en abundancia la palabra de Jesucristo en su corazón. Es decir, un corazón saturado de la palabra de Dios es un corazón que tiene 1001 menos probabilidad de pecar contra Dios que uno que simplemente vacila livianamente con la palabra de Dios. Con amén o sin amén, eso es así. Y en fin, la palabra de Dios es la autoridad máxima en todas las áreas del ministerio, del pastor, del que sirve, del que limpia, en todo. Ella es la palabra de Dios. Entonces, otra cosa que vamos a aprender la mañana de hoy es que la palabra de Dios es el fundamento de toda enseñanza. Si la enseñanza no está fundamentada en la palabra de Dios, yo le doy permiso como pastor que usted la deseche. Deséchela, eso no es. Y 3 pasos para acá y 4 para acá y dando la vuelta, ¿quién se quedará? Y un brinquito y el que no brinque no va para el cielo. ¿Qué es eso, hermano? Yo todavía desde joven que me convertí, sigo joven, y tenían de moda el que no brinque, no va para el cielo. ¿Qué es esto? Entonces los cojos no van para el cielo, los de silla de ruedas no van para el cielo. La Biblia le llama a eso truanerías, hermano. Eso son tonteras. ¿Me hago entender, no? La palabra de Dios es el fundamento de toda enseñanza, hermano. ¿Por qué? Porque ella nos enseña la verdad de Dios. La Biblia no nos va a enseñar a cómo ser exitoso. Perdóneme que le haga cambio de mentalidad y le saque la teología que tiene ahí. No, la Biblia no está diseñada para hacerte exitoso. La Biblia está diseñada para hacerte obediente a Dios. Y en la obediencia hay bendición. Entonces Satanás puede usar la falta de conocimiento de una persona. ¿Para qué? Para depositar falsas semillas, falsas creencias, para atacar tu fe, para debilitar tu fe. Y hoy día aquellos que no saben nada de la Biblia, mire, yo le voy a decir a usted, hermano, yo llevo 9 años pastoreando aquí. Si usted lleva 9 años conmigo y usted sigue con el I love you, you love me, a mí no me culpe, hermano. Aquí se predica palabra de Dios. Predique yo, predique Pavel, predique Héctor, predique Chely, predique la hermana Sonia. Todo el mundo, aquí no. Y si no, los bajo al púlpito. Porque sí, hablar aquí tonteras a cualquiera. Aquí se viene a predicar palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la regla infalible de fe, de conducta. Ella es todo. Ahora, escuche bien esto. Si una persona falta de conocimiento, Satanás viene y le siembra semilla mala en su corazón, en su mente. Y el problema es que hoy día los teólogos de YouTube y de Facebook nos quieren decir a nosotros, los pastores, cómo pastorear la iglesia, que ellos desde una plataforma andan minando día y noche. Anoche tuve esta conversación con un pastor, me decía, chico, yo llevo 35 años pastoreando. Pero ahora la gente está toda la semana comiendo YouTube, entonces después vienen aquí, yo les predico y no, como que ya la gente no se ve en las transformaciones de antes, que la gente se convertía y el tecato a los 3 años estaba dando instituto bíblico y era maestro. Dice, ya no se ve eso en las iglesias. Y es que la gente se pasa comiendo por ahí por Facebook y por YouTube y todo eso.
Entonces cuando vienen aquí, cuando ya tú comiste desayuno, almuerzo, comida y 3 meriendas en el día, ya tú no quieres más comida. ¿Les puedo hablar la verdad o no? Entonces, esas personas nos quieren decir a nosotros, la iglesia, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es cierto y lo que no es cierto. Y el problema es que aquellos que se llaman ser muchas veces pastores, profetas, apóstoles, evangelistas de las redes sociales, que el síndrome de los evangelistas hoy día es que ninguno se congrega, andan por ahí viajando el mundo, no todos. Entonces vienen a decirnos a nosotros que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y la pregunta sigue en el aire, ¿quién determina lo que es la verdad? Por ejemplo, la sociedad hoy día, ¿qué te dice? No juzgues. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no juzgues. Te dice que se está recortando que no ni ha leído la Biblia. Y entonces el que está al lado te dice, sí, es verdad, porque Dios ama a todos, Dios nos ama a todos. Y uno como creyente dice, bueno, esos principios sí son escriturales, pero ellos no están entendiendo cómo aplicarlos. Otro te dice, es que todos somos hijos de Dios. Y ya ahí uno dice, no, para, aquí hay que corregir esto, ¿no? Porque no todos somos hijos de Dios. O yo soy hijo suyo. ¿Quién es mi papá aquí? Vamos a ver, revele, ¿quién es mi papá? Vamos a ver, no. Nosotros somos hijos de Dios porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Porque hemos sido redimidos por el Señor. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Entonces, la mayoría de la gente que nos quiere imponer moral por medio de la Biblia, utilizando la Biblia, ni creen en la Biblia. Y sus vidas muchas veces son el peor ejemplo de moralidad en la mayoría de los casos. Ahora, la Biblia nos enseña a discernir entre la verdad y la mentira. Y nos evita tomar decisiones equivocadas. Por eso es que la Biblia tiene que ser para usarse, hermanos. No puede tener la Biblia llena de polvo. Y vemos muchas ocasiones que Jesús enseñaba a sus discípulos y utilizaba parábolas y alegorías y demás. Y le enseñaba porque la enseñanza es importante. Porque la enseñanza de la Biblia saca a los pueblos de la ignorancia, hermanos. Mire, no hay un solo principio de la Biblia que usted aplique a su vida y no mejore su vida y lo haga más sabio. No existe uno solo. La Biblia es la autoridad máxima. Entonces, tenemos el caso de un joven que se convirtió en pastor, del cual hablamos, Timoteo, y Pablo le escribe, segunda carta, capítulo 1, verso 5, y le dice, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que es decir, que Pablo está de una manera pública dando fe de la fe que tenía Timoteo, dando testimonio de la fe que tenía Timoteo, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que Timoteo heredó una fe, pero tuvo que tener él su testimonio. Porque el hecho de que nuestros hijos estén en la iglesia no quiere decir que son cristianos. Porque usted puede estar preñado y sale por ahí en el garaje de la casa, tiene el bebé, y eso, el bebé es un bebé, no es un carro, aunque nazca en el garaje. ¿Verdad que sí? Es que esas comparaciones que usted da, pastor, de allá del barrio Frontón de Ciales, es que es lo único que se les queda. Nació ahí, pero usted no es un carro. Aunque nació en el garaje, naciste en la iglesia, no eres cristiano si no tienes un encuentro personal con Dios. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Muchas veces pensamos que nuestros hijos o nuestra familia, porque viene a la iglesia, es cristiana. No, hermano, no. No, muchas veces yo visité la iglesia y no era cristiano. Segunda de Timoteo 3:15, Pablo sigue diciéndole a este muchacho, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que la fe de Timoteo hasta la tercera generación era una fe poderosa porque estaba basada en ¿qué? La palabra de Dios. Hay gente que tiene fe en su fe. Se lo voy a explicar para que usted me entienda. Yo declaro que en el tercer
movimiento de dedo que yo dé, la gloria de Dios va a descender. ¿Y dónde está eso? En el libro de Me lo invento 4:13. Pero yo tengo fe en mi fe. Y hay otro que tiene fe en mi fe y ya, y olvídate. Y entonces los más espirituales, que son más guapos, yo decreto. Y ahora voy a hacer un decreto. Y los que todavía están más por encima, abren portales. Ya, se abre un portal de Dios ahora. Y todavía hay una más atrevida por ahí, que en estos días decía, el dedo de Dios se mueve. Y entonces ella movía el dedo de Dios. Yo me imagino a Dios así. Sí. De aquí de Miami. Y ella enviaba el dedo de Dios para Colombia. Se mueve el dedo de Dios en Colombia ahora. Y el dedo de Dios se mueve. Y claro, esas iglesias es la iglesia más grande de Miami. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen Jesús es rey? Diga, Jesús es rey. Y Pablo le dice a Timoteo, tú desde chiquitito supiste la Biblia. Quiere decir que se le enseñaron ¿dónde? Diga conmigo, en la iglesia. La Biblia se enseña en casa. Timoteo creció niño como alguien que fue enseñado en la palabra de Dios desde muy temprana edad. La pregunta es, ¿quiénes han sido los maestros de tu vida? Yo le voy a decir así para que usted no se sienta mal. Si yo tuviera hijos, lo cual no tengo, 2 en la presencia del Señor, pero si estuvieran conmigo ahora, a mí me diera celo que ellos tuvieran un mejor maestro de Biblia que yo. Porque el mejor maestro de Biblia de mis hijos debo ser yo. Y esto es el hombre. Bíblicamente, Deuteronomio 6 y toda la Biblia. El hombre es responsable de enseñar la palabra de Dios en la casa. Amén. Entonces, la Biblia, la enseñanza bíblica produjo como resultado en la vida de Timoteo el guiarlo hacia la salvación. El guiarlo, el llenarlo de sabiduría, el prepararlo para toda buena obra. Porque la palabra de Dios no solo nos enseña a hacer lo bueno, sino que ella también nos enseña acerca de todo lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo yo sé que robar es malo? Bueno, dice la palabra, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y por ahí seguimos. Y lo tercero que vamos a aprender hoy es que la Biblia nos enseña a no desviarnos del camino. Ok, pastor, ya estoy centradito, estoy en el camino, estoy firme en la palabra. Pues la misma Biblia te va a mantener a ti para que tu pie no se aparte. Yo, sin ninguna pizca de sarcasmo, no entiendo. Nunca he comprendido, y siempre que me topo con una persona que me dice yo estoy apartado, le digo, siéntate aquí, tú me tienes que explicar ese fenómeno a mí. Es un fenómeno. No es que yo no crea que la salvación no se pierde, pero es un fenómeno, hermano. Porque ¿qué tienes tú en tu contra para apartarte? Tú tienes toda la gracia de Dios, tienes todo el favor de Dios, tienes todo el cuidado de Dios, tienes toda la sabiduría de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes la fe, tienes todo. Así que cuando alguien me dice, estoy apartado, no, espérate, déjame corregirte, te apartaste. Deliberadamente te apartaste de Dios, porque la Biblia dice que de la mano de Dios nadie nos arrebata. ¿Y cómo sabemos que estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios se conoce en su palabra. ¿Y cómo sabemos cuándo nos hemos desviado de la vida correcta de Dios si no conocemos los preceptos de Dios en la palabra de Dios? Pues es decir, la palabra, amado, es el metro con el cual podemos nosotros medir nuestra propia vida espiritual y juzgar nuestras acciones. Ahorita la pastora decía, es fácil venir a ver los errores de otros. A ver los errores de otros. Pero qué difícil es dejar, cuando al principio de esta predicación yo pregunté, ¿a cuánto le gusta ser reprendido? Nadie levantó la mano. Qué difícil es
Cuando tengo que pararme frente al espejo y que el Señor me diga, estás cortito. Y la razón por la cual el Señor te va a decir estás cortito es porque Él no quiere que te desvíes del camino de Dios. La palabra de Dios te redarguye para eso. El método de Dios es que te redarguye para que no te apartes. ¿Han visto el pastor con la vara y con el cayado? Las famosas figuras pastoriles, ¿no? Tiene el cayadito con así la curvatura y anda para que la ovejita no se quédese aquí, eche para acá. Así andamos los pastores a veces. Hay ovejitas que se rebelan y nos quiebran el cayado porque no se someten. Entonces cuando la oveja se rebela y quiebra el cayado, entonces viene la vara de la corrección. Mira a ver si la comida ya está. La vara de la corrección. Viene el reprender, la reprensión. Y esto tiene sentido, escuche bien esto, hermano, porque esto es... La palabra redarguir significa reprender y tiene el sentido de reprender de forma tal que se sienta convicción, con el fin de estar conscientes de haber cometido una falta. Ay, mami, pero tú siempre estás con lo mismo, porque sigues en lo mismo. Y hasta que no cambie, voy a seguir con lo mismo. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Hasta que no cambiamos, el Señor sigue ahí para traer convicción a tu corazón. Allá viendo un ejemplo en el libro de Mateo capítulo 5 verso 44, Jesús enderezando los pensamientos y enderezando las enseñanzas de sus discípulos le dice, pero yo les voy a decir a ustedes, amen a sus enemigos. Espere, para. No, ¿cómo es esto, Señor? Tú te estás inventando algo nuevo aquí. Les voy a decir más, bendigan a los que los maldicen. Oh, pero ¿cómo es esto? No, esto no hace sentido. Para esto yo vengo a la iglesia. Hazle bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y persiguen. Todos implican acción. Pero Jesús estaba redarguyendo. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a tratar de sonar lo más apolítico posible. En estos días sufrimos la muerte de un joven muy influyente en la cultura de esta nación, Charlie Kirk. Charlie no lo mataron por otra cosa que por hablar la verdad de Dios. Él no murió porque una cosa o la otra, no. Él murió, él es un mártir de la iglesia cristiana. Él murió por predicar la palabra de Dios. Lo que pasa es que su estilo era totalmente no ortodoxo. De hecho, si nos vamos al estilo de él, era más bíblico antes de que los griegos nos cambiaran la liturgia y todo lo que nosotros estamos. Y yo soy a favor de la que la ortodoxia tiene su lugar en el púlpito y todo. Y Charlie murió por ser cristiano. Punto. ¿Por qué? Porque, de hecho, él era miembro de las Asambleas de Dios. No sé si usted lo sabía, lo sabe ahora. Él, todos sus argumentos eran basados en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Aunque nos quieran decir por ahí todos los que nos quieran decir. Quiere decir que él utilizaba la palabra de Dios para redarguir el corazón de aquellos que estaban fuera del camino de Dios. Y por eso murió. No fue por sus posturas políticas. Él murió por hablar la verdad de Dios. Si no, vea los minutos antes de que lo mataran, de qué estaba hablando y de qué estaba predicando él. A más de 2,000, 3,000 estudiantes. Ahora,
viendo unos ejemplos de esto del redarguir de las Escrituras, vamos a ver, por ejemplo, cuando la persona no responde a las enseñanzas de la sana doctrina. A mí me ha tocado corregir personas en mis 9 años de pastorado y decirle, no, mira, yo te entiendo perfectamente, pero aquí en Casa de Bendición no declaramos ni decretamos. Que es la iglesia que yo vengo, pues déjame explicarte. ¿Okay? Otros con la postura corrupta de la paternidad espiritual, ¿no? Que utilizan para abusar y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas nos toca a los pastores trabajarlas. Pero cuando una persona no responde, mira lo que sucede en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, verso 14 al 15. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, escuche bien, hermano, porque esto no se predica, esto escasea en las iglesias. A ese señálenlo. Yo creo que yo estoy leyendo una Biblia que no es. A ese dice, señaladlo y no se junten con él. No diga amén, lea su Biblia. Para que se avergüence. No. Si Pablo llega a estar en este púlpito hoy, hacen una junta, recogen firmas para que el concilio lo saque. Porque está abusando de la iglesia. Usted ve la seriedad de este asunto de la palabra de Dios. Usted ve por qué no cualquiera puede pararse aquí a predicar la Biblia. Y dice, para que se avergüencen, mas no lo tengan por enemigo, que no es enemigo de ustedes, sino amonéstenlo como a un hermano. Pero está ahí en la Biblia. Quiere decir que si el domingo que viene usted me escucha a mí pararme aquí y hacer esto, eso no es motivo para que usted se vaya de la iglesia. Pero hay gente que se podría ir. Pero yo con mi conciencia limpia y con 40 que queden, diría, Señor, yo estoy predicando tu palabra. Entonces, amonéstenlo, amonestar del griego neuteteo. Y mira lo que significa advertir con respecto a un comportamiento. Es decir, hermano, hermana, tienes un comportamiento que no es bíblico. Pero es que yo nací así. Pues entonces deja que el Señor venga a tu vida para que nazcas de nuevo. Porque no eres cristiano. El que dice, no, yo nací así. Bueno, pues tú no has nacido de nuevo, porque en el nuevo nacimiento 5:17 de 2 Corintios dice que tú eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, segundo caso, cuando el que peca es un líder que causa que otros se desvíen. Yo les voy a hablar claro, ustedes son la iglesia que yo pastoreo. Yo he tenido personas que se han ido de aquí acusando a líderes de hacer cosas feísimas, pero nunca me ha mostrado evidencia. Y entonces me voy de aquí porque usted está ciego, usted no ve ni sabe lo que yo sé. Muéstrame evidencia. No, me lo dijo fulano, eso no es evidencia. Pero cuando el que pega es un líder y causa que otros se desvíen, a Timoteo Pablo le escribe en su primera carta, capítulo 5, verso 20 al 21, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. Oye, pero que la palabra de Dios es para esto. Sí, ahí está. Ahí está. Yo se lo trato de dar así un poquito, para que no me mire con ojos de vaca degollada. Pero ¿cómo lo vas a hacer? En privado, no. Pablo dice, repréndelo delante de todos. Ok, ¿está leyendo su Biblia, hermano? ¿O lo está leyendo ahí? ¿Okay? Porque después me cogen por tuyub y me masacran o por... Delante de todo el mundo, yo quiero que tú lo reprendas, Timoteo. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque son líderes. Ellos no son inocentes. Para que los demás también teman. Pero eso es como un tipo de manipulación, pastor. Para la carne, sí. Verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor. Es decir, le mete ahí al Señor como quien dice, no te me eches para atrás
y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin sacar de entre ellas, sin prejuicios. No, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Repréndelo delante. Uy, Señor, reprenda. Un highlighter negro. Eso no lo puedo predicar. No haciendo nada con parcialidad. Reprender viene del griego elenco o elencho. Mira lo que significa. Amonestar a alguien fuertemente con el fin de convencer y refutar. Pastor, pero es que me hirió cuando me dijo eso. Bueno, si te herí cuando te hice eso, perdóname. Pero si te hirió el Señor, pues brega con eso. Váyase allá con Dios y bregue con Dios. A mí me enseñaron que cuando la palabra baja así, no me gusta, yo llego a casa y antes de nada, arrodíllate, ora y Señor, esto no me gustó, ayúdame. Tercer ejemplo, cuando una persona no reconoce o no admite que vive en oposición a la verdad. Ahora, la razón por la cual esto es tan común en la iglesia del siglo XXI es porque la persona desconoce la verdad. Y al desconocer la verdad, ya les expliqué que la semilla equivocada entra en la mente y el corazón y ya no acepto reprensión. Ya no quiero que me digan nada. Es el mes de la Biblia. ¿Usted de qué cree que yo le iba a predicar? Mateo 18:15, mira. Las enseñanzas de Jesús son enseñanzas textuales de Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero repréndelo. El encho. Y otro ejemplo, cuando una persona tiene una actitud equivocada. Lucas capítulo 9 versos 52-55. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto a sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿sabe? Ellos estaban bien metidos con Dios, ¿no? Tú quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías. O sea, tenían guilla de Elías y todo, y los consuma. O sea, yo no sé de dónde ellos sacaron la idea de que ellos tenían la unción de Elías para hacer descender fuego del cielo. Pero estaban tan engañados que pensaban que delante de Dios, Jesús, tenían tal autoridad de ejercerla como aquel que decreta y declara y le da órdenes a Dios y le truena a Dios los dedos y le dice 10, 9, 8, ahora. No sabiendo delante de quién está parado. Yo creo que por esto era que me decían que a aquellas personas del norte les iba a gustar esta iglesia. Entonces, volviéndose él, Jesús, ¿qué dice el texto? ¿Los qué? Léalo ahí. Los reprendió. Diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sabe lo que significa esa frase? Ustedes no saben ni quién es su padre. Eso es fuerte, hermano. A Juan y a Jacobito, a los dos discípulos del Señor. Ay, pastor me dijo que yo no sé de qué espíritu soy. Me voy para casa. Otro ejemplo. Cuando es necesario sacudir a una persona para que reconozca su falta de interés, madurez o comprensión espiritual. Porque si usted lleva 6 meses, ok. Si lleva 1 año, 2 años. Porque en 2 años se supone que ya haya pasado y fe y no sea un neófito. 3 años, dudoso ya la cosa. 4 años, 5 años, 10, 15, 20 años. Cuando 2 niños de 1 año se juntan, hablan chiquilladas, juegan con plasticina, no pueden procrearse, ¿verdad que no?
Pero cuando dos personas de 20 años se unen, se supone que hay una multiplicación. Se unen, nace vida, se multiplican. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Juan 14, 9 al 10, sea paciente conmigo, ya voy a terminar. La mentira a todo predicador. Dice, Jesús le dijo, 14, 9 al 10 de Juan, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amado, la Biblia contiene todo lo que necesitamos para convencernos a cambiar de rumbo. Cuando Satanás quiere tentarte, la Biblia es la única arma tuya de ataque, la espada del Espíritu. La Biblia es la espada del Espíritu y nos recuerda que debemos de aferrarnos a ella. Un soldado no puede dejar su arma tirada. ¿Han visto los videos de algunos policías de seguridad así? Y viene un superior, un supervisor y se le acerca y le saca la pistolita de aquí. Y despierta todo así y le hace, qué bonito. O un soldado de estos que están en el field haciendo training, están agotados, cansados. ¿Cómo duerme un soldado? ¿Cómo con el rifle? ¿Debe poner el rifle ahí? No. ¿Verdad que sí? El rifle va en el pecho. ¡Ra! Tú me quieres quitar esto, me tienes que despertar. Así debemos andar nosotros. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con la palabra, la espada del Espíritu. Porque ella endereza y nos da dirección. Con esto termino. Las Escrituras son útiles para encaminar a aquellos que, aunque no van en dirección opuesta, se han desviado del camino. Porque usted puede irse de aquí a St. Cloud por la Buggy Creek, por la Fortune Road o por la 192. Va a llegar a St. Cloud. Pero si Dios te dijo a ti, te vas a ir por la 192, cualquiera de los dos caminos que no sean la 192 son desviaciones. Pastor, pero me va a llevar al mismo. Sí, pero es que no es la instrucción de Dios. Las Escrituras son útiles para encaminarnos. Isaías 30, 21, mire. Hágase cuenta que ellos son invisibles. Isaías 30, 20, yo no, imposible, pero Isaías 30, 21 dice, escuche bien, entonces tus oídos oirán. ¿Para qué son los oíditos? Para oírte mejor. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Vamos caminando, no sé para dónde ir. Oirás a tus espaldas palabra que diga. Es decir, hermanos, nosotros no vamos a llegar a donde Dios quiere llevarnos si no es por fuerza de la palabra de Dios. Y dice, este es el camino, eso es lo que vas a oír a tus espaldas. Andad por él y no eches a la mano derecha ni tampoco te tuerzas a la mano izquierda. Este es el camino, anda por él. Porque la Biblia te mantiene en el camino. Por eso hay advertencias en la carretera, no U-turn. Y usted da vuelta y ¿qué le va a suceder? Le van a dar un ticket. Y usted le va a decir, no, ahí decía, no, you turn. So yo hice un turn. No, interpretaste eso como quisiste, pero eso no es lo que dice ahí. Me salió ahí de lamanga.com. Así hacemos a veces, no, aquí dice, no, you turn. So yo me hice el turn. No, ahí dice que no des vuelta. Así de sencillo, hermanos.
Entonces la Biblia está para corregirte. La palabra corregir, contrario a lo que a veces nosotros, quizás por cuestión de traducción, semántica, lo que sea, la vemos como algo negativo. No, la palabra corregir en su etimología griega de aquí del texto bíblico significa restaurar. Dios quiere restaurarte con la palabra. Tiene el sentido de llevarte de nuevo al camino correcto. Hágase de cuenta que es su GPS. Mire, yo salgo ahora de aquí todos los días, o de mi casa a venir para aquí o de aquí para allá. La guagua ya sabe el camino, pero yo pongo el GPS todos los días. Porque aquí ya no se puede confiar uno. El martes me fui a depositar aquí al banco y, hermano, salí de aquí, hice derecha, tuve que ir a Puerto Rico a hacer un U-turn para poder meterme para allá, para Levittown, Viviel. Pero escuche bien, le voy a confesar, no le hice caso al GPS. Porque el GPS me decía que me aguantara ahí. Pero ya yo sabía otros trucos, otros caminos. ¿Cuántos lo han hecho? Con la Biblia no se puede hacer así. La Biblia está para encaminarte en la senda de Dios. Y no hay atajos, hermanos. Mateo 19, 13 al 14, usando un ejemplo, dice que le presentaron los niños y los discípulos se pusieron así como el pastor a veces cranky, así como, echen esos muchachos para allá. No molesten al maestro. Y el Señor le dijo, no, no es así, no es así. Le dijo, déjalos a ellos, que vengan a mí. No se lo impidas, porque de ellos es el reino de los cielos. Para eso es la Biblia. Ve que la palabra corregir, cuando la vemos desde esa perspectiva, restaura. Ella está para hacernos saber que estamos equivocados, que estamos haciendo algo que nos va a hacer daño a nosotros. ¿Por qué usted le pega a su niño cuando mete el dedo en el interruptor? Porque le duele menos el golpe que usted le pueda dar que el correntazo que le pueda dar el interruptor. Allá habían unos echando fuera demonios. Y dicen los discípulos bien celosos, se lo prohibimos, Señor. Porque como no estaban con nosotros, Jesús le dice, no es así, no es así. No se lo prohíbas, dice, porque el que no es en contra de mí, es por mí. Otro ejemplo, a veces perdemos la empatía, porque el problema de esto es que todo lo que yo le prediqué hoy, que es fuerte, todo eso es fuerte, hermano, todo eso es fuerte, pero como está ahí yo lo predico. Por eso no soy famous, pero está ahí, yo lo predico. Yo le doy versículo por versículo, hasta le puse el PowerPoint hoy y yo dije, para que vean los textos ahí, no digan que me lo estoy inventando. Del libro gordo de Petete está predicando el pastor. Entonces, a Timoteo en la segunda carta, Pablo capítulo 2, verso 24-25 le dice, el siervo del Señor, Timoteo, no debe ser contencioso. Debe ser amable con todos. Ok, fíjese que el orden de los factores sí altera el producto. Porque usted puede tener una persona que sea tremendo orador, tremendo teólogo, tremendo conocedor del logos, pero como que el rema no, uno dice, pero tiene que un poquito cambiar aquí, ajustar allá. Así que todavía dice, cuando tú aprendas a no ser contencioso y a ser amable con todos, entonces vas a estar apto para enseñar.
Porque entonces cuando tú enseñas a la gente no va a decir, no, tacho, predica tremendo, pero... Entonces vas a aprender a ser sufrido. Me la hice yo. Ya que me toque predicar a mí. Voy a meter 4 mesosos yo acá. No. Y más esas guerras de YouTube y de Facebook y todo eso. Que prenda el diablo, hermano. Por su Facebook los conoceréis, se dice la versión del pastor. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quiere decir que los tuvo que corregir porque no estaban en la verdad. Eso es lo que da a entender ahí. La motivación de Dios para impartir dirección a nuestra vida, a la iglesia, siempre es el amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es decir, todo esto, amado, un conocimiento que nos lleva a nosotros a tener un balance perfecto. Así que dejemos que el Espíritu Santo use la palabra para demostrarnos cómo Dios ve nuestro corazón. Vino alguien y me dijo, mira, tú estás cambiando, ya no eres el mismo, ya no te veo, qué sé yo, no hay ese brillo que había en ti antes y tú te enfunchas. Pues entonces deja que sea la palabra. Si no te gusta que el hermano, deja que sea la palabra. Pero para eso hay que ser humilde, hay que ser sencillo de corazón, hay que abrazar la verdad de Dios. Porque el proverbista, el hombre sabio, menos sabio que Jesús, pero más sabio que nosotros, dijo: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. En nuestro criterio esto es. Y Dios dice allá, no lo hagas. Póngase de pie, termino otro día. Pero confiar en la Biblia nos hace estar plenamente preparados para toda buena obra. La Biblia dice que para sus hijos Dios preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Satanás va a intentar desviarnos a nosotros. Y solamente el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 22. Solamente al 21, 2 versículos, nos muestran solo ahí 18 formas las cuales Satanás va a tratar de desviarnos de hacer las obras de Dios. A través del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Y si usted dice, bueno, yo ninguna de esas, pastor, pero no estoy seguro si lo que estoy haciendo es malo o no. Bueno, cosas semejantes a esta. Ay, yo no sé si eso es malo. Pues yo te voy a hacer un favor. Si tú no sabes si es malo, no lo hagas. Que no sea que sea malo y ya luego no haya arreglo para ti. Porque siempre la maldad abunda, pero la gracia sobreabunda. Y el mismo pasaje nos da 9 virtudes del Espíritu. Nacen del Espíritu, no las puja usted, no las forma usted solo las mantiene. 9 virtudes que se sustentan en la Biblia para que puedas andar en esas obras que Dios ha preparado de antemano. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El proverbista dice: como una ciudad sin muro es el hombre que le da rienda suelta a su espíritu. La templanza. No es que yo soy así, deja
Deja que el Espíritu trabaje en ti, desarrolle estas virtudes. Así que, amado, concluimos que nuestro criterio para determinar la verdad no viene de otra forma, no nace de otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque ella es el fundamento de toda nuestra enseñanza. La Biblia nos enseña cómo no desviarnos del camino de Dios, y la Biblia misma endereza nuestra dirección. Confiemos en la Biblia, porque ella nos prepara a nosotros para hacer las obras de Dios. Y por último, la Biblia no está hecha para informarte, sino para transformarte. Si la palabra que hoy Dios ha traído a tu vida pues, ¿sabes qué? No te vayas con la cabeza llena de información, vete con el corazón en transformación. Que nos ayude Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.